Ya hemos considerado lo que será el decreto y cómo se ha estado trabajando desde hace muchos años con un propósito: imponer un día que el Señor no ha dejado y que todos dejen el día que Él escogió, un día especial, un día que tiene la bendición y la santificación que Dios dio a Él. Ahora vamos a pasar lo que será persecución o zarandeo, dos circunstancias con un propósito. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 nos dice lo siguiente: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En primer lugar, deseo que consideremos la definición de zarandeo. Zarandeo significa separar sustancias más gruesas de otras más finas, con una zaranda, separación de la paja y el trigo, como ejemplo. El asunto que pronto afrontaremos es la imposición de las leyes dominicales. Eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Como hemos podido ver, la imposición de las leyes dominicales genera una crisis en la cual se da esta situación. Esto está en la página 440 de Mensaje Selecto, tomo 3. Otro párrafo nos dice así: ministros y médicos pueden abandonar la fe, como la palabra de Dios lo dice, y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán. Por otro lado, el siguiente párrafo nos habla que el Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado su rodilla ante Baal, no han tenido la luz que ha estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. Pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. Es por eso que la sierva del Señor muchas veces usó el siguiente ejemplo: durante el día miramos el cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche contemplamos su genuino resplandor. Hoy hay un párrafo que utiliza el mismo ejemplo. Dice: hoy hay muchas estrellas que brillan, pero cuando llegue la crisis se apagarán para no brillar nunca más. Ahora vamos a ver el concepto de persecución. Persecución en el sentido bíblico es una forma o un periodo de tiempo en que se infligía sistemáticamente castigos o penalidades por adherir a una determinada creencia religiosa. Debe distinguírsela de la opresión. El faraón oprimió a los hebreos, también lo hizo Nabucodonosor. Jeremías y Daniel, como ejemplo, fueron perseguidos. Esto establece una diferencia entre opresión y persecución. Si bien es cierto, la persecución para nuestra naturaleza humana no es grata, incluso Cristo, cuando se refiere a esto, dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. En Joya a los Testimonios, tomo 1, página 480, nos dice lo siguiente: la prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Debido a la falta de persecución, han ingresado a nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiere, se apartarían de nosotros.
En la experiencia de Jesús hay un momento en que se da una situación que genera el abandono de la fe, a tal punto que Jesús, cuando quedaron solamente los 12, les hace una pregunta: ¿y ustedes también me dejarán? Pedro, hablando en nombre de todos los discípulos, dice: Señor, dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. He encontrado otro párrafo que se refiere a lo siguiente: aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguido por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán: tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo.